23 de enero del 2025. El Evangelio es de Marcos 3 del 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea, de Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaba a sus pies y gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Esa es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues estamos aquí viendo un evangelio, un pasaje bíblico de la actividad de nuestro Señor Jesucristo, en donde nos menciona que de diferentes lugares lo iban a visitar. La comunicación ya se había extendido de sus obras en muchos lugares y lo fueron a buscar. Y cura a muchos enfermos y pues pide que lo dejen subir a una barca. Pues esta barca, por lógica, era de Simón Pedro. Y bueno, pues desde ahí empieza a predicarles y empieza a curar a muchos. Y aquí nos menciona también una parte en donde hoy en día es muy raro tenerlo, de que muchos poseídos de espíritus inmundos lo veían y se echaban a sus pies y gritaban: Tú eres el Hijo de Dios, pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Sí, bueno, esto es interesante porque pues la gente no pensaba que era el Hijo de Dios, la gente pensaba que era un profeta, que era un gran predicador, ¿sí? Descendiente quizás de la tribu de Leví, de la tribu de los sacerdotes, pero pues no era así. Entonces Jesucristo trata de decirles a las personas la doctrina, la evangelización, y les prohíbe a los poseídos que hablen de esa manera para que no la gente no tenga ese conocimiento de que era el Hijo de Dios. Pero bueno, vamos a ir parte por parte para que podamos entender este pasaje bíblico en el que Jesucristo tiene una actividad pública. Para empezar, bueno, quiero recordarles a ustedes que Marcos, pues no se llamaba Marcos, se llamaba Juan Marcos. Su apelativo era Marcos. Recuerden que anteriormente, bueno, pues a todos les ponían algún apelativo para poderlo distinguir de la zona donde eran, o del trabajo que realizaban, o de qué descendencia de papás eran, etcétera. Y porque no había apellidos antes, entonces para poderlos distinguir de una y otra persona. Recuerden que Jesús, le decían que Jesús el Nazareno, porque venía de Nazaret, de Galilea, aunque él no había nacido en Nazaret, había nacido en Belén, de Judea, pero pues la gente no sabía eso. Él había crecido ya en Nazaret, aunque un tiempo estuvo en Egipto, unos años, estuvo en Egipto y ya regresó de Egipto y llegó a Nazaret. Bueno, pero vamos a internarnos en la lectura para darle plenitud. Marcos 3 del 7 al 12, que en aquel tiempo se retira Jesús con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por la muchedumbre de Galileos. Está en la parte norte. Les voy a poner el mapa para que lo tengan ustedes ahí y vean que ahí nos menciona, ¿verdad? Ahí se ve que en la parte norte, sí, en donde pues donde están los territorios, ¿no? Sí, el mar de Galilea, y lo vemos, sí. Bueno, dice que había gente que de Jerusalén, sí, de Judea, o sea, la parte sur de Israel, de Idumea, Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, que Tiro y Sidón están a la orilla casi del mar Mediterráneo. Tienen noticias de que Jesús se había trasladado y entonces van a seguirlo. Jesús les pide que lo suban a una barca para poder estar de una manera más cómoda y que la gente no lo apretujara, y poderles explicar y poderles ayudar. ¿Qué era lo que les explicaba nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues es algo interesante, porque dirán ustedes, bueno, la doctrina de Cristo, ¿de dónde viene, no? Pues del cumplimiento del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios, del cumplimiento de las profecías que tenemos en el Antiguo Testamento, de los 16 profetas mínimo que tenemos, 12 profetas menores y 4 profetas mayores.
Él venía a cumplir con todas las indicaciones que se mencionaban en el Antiguo Testamento, principalmente la información que nos proporcionaban los profetas, ya que pues no se había llevado a cabo. Los judíos, desafortunadamente, y digo desafortunadamente, porque debieron ellos de dedicarse más a la cuestión del conocimiento y transmitírselo a los demás pueblos. El conocimiento de Dios y transmitirlo a los demás pueblos. Y no, ellos seguían viviendo con sus tradiciones, sus costumbres, su modo vivendis, y bueno, eran muy cónclaves, ¿no? Así podríamos decirlo, muy encerrados, muy encapsulados en su vida, y no les transmitían el conocimiento a las demás personas de que nuestro Padre Dios es el único Dios, el Todopoderoso. Y bueno, pues desafortunadamente, como les vuelvo a mencionar, bueno, pues no lo hicieron así y ellos seguían viviendo. Entonces llega nuestro Señor Jesucristo y cumple con todos esos menesteres que nos indica la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y desarrolla esa doctrina en la que uno de los puntos principales es conocer a Dios, amar a Dios y servirle a Dios mediante el prójimo. Que ese es nuestro trabajo, por eso nos dejó un mandamiento nuevo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y lo dice que ahí se encierran todas las leyes de los profetas. Y nos menciona aquí, bueno, pues los lugares donde vienen, ¿verdad?, las personas a visitarle, para que les ayude, no solamente para tener conocimiento de la doctrina, sino principalmente que los curara de enfermedades. En aquel entonces, pues no había la medicina, la ciencia que hoy tenemos, afortunadamente, en la que nos podemos inclinar para que podamos ser curados de algunas enfermedades que se nos vienen presentando. Muchas enfermedades, pues nosotros mismos las hemos creado, no solamente por nuestro mal comportamiento de no comer bien y no vivir sanamente, sino muchas veces porque se han inventado en las investigaciones de la ciencia, desafortunadamente inventan enfermedades, virus, y se propagan en la humanidad. Hoy en día, pues tenemos ese problema, pero también tenemos la oportunidad de llevar a cabo la ciencia de la medicina para que pues seamos curados de las enfermedades que se van presentando en la humanidad. Y bueno, en aquel entonces pues no había medicamentos, no había médicos como hoy en día, y pues al encontrar una persona de esta índole que es nuestro Señor Jesucristo, pues bueno, pues van a verlo y van a tratar de estar con él para que los puedan curar. Y bueno, nos menciona aquí que Jesús le pide a los discípulos, en este caso pues, se lo ha de haber pedido a Simón Pedro, que una de sus barcas se la prestara para poderse subir y desde ahí empezar a predicar, y que la gente, bueno, pues estuviera en la orilla y él arriba en la barca para poderle. Esto, fíjense que tiene un significado, porque dicen que la barca es la iglesia institucional, así nos traducen o así nos dan un mensaje institucional hoy en día, ¿no? De una manera doctrinal, no es teológica esa, ¿no? Es una manera doctrinal en que se sube a la iglesia y desde ahí recibimos nosotros la palabra de Dios, la doctrina de Cristo. Y bueno, ese es un mensaje de comparación o de simbolismo, ¿no? Pero en realidad la situación es que nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, ¿sí?, lleva a cabo este menester de la evangelización. Recuerden que la iglesia somos nosotros somos la iglesia, los seres humanos somos la verdadera iglesia, nosotros. La iglesia no es la institución que hoy conocemos como la iglesia católica o alguna otra iglesia que ustedes conocen. Esas son instituciones creadas por nosotros, comunidades creadas por nosotros para llevar a cabo supuestamente la comunicación de la palabra de Dios, aunque se ha vuelto todo un desorden, ¿no? Porque se ha hecho todo un negocio con todas las instituciones. Pero bueno, ese es otro punto. Recordemos entonces que nosotros somos la iglesia. Afortunadamente ya tenemos el Espíritu Santo con nosotros, vive con nosotros, vivimos la era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y llegó a toda la humanidad. En la institución la tenemos de una manera sacramental, porque Jesucristo nos invitó a que nos bautizáramos con agua, así como lo hizo él, que se fue a bautizar en el río Jordán y que lo bautizó Juan.
su primo, sí, al que le decían vulgarmente bautista, porque bautizaba. Y el cual dijo que atrás de él venía uno más importante, ya que le habían preguntado a él quién era él, ¿no? Y que por qué hacía lo que hacía, ¿no? Y dijo, yo vengo a preparar el camino nada más del Señor, ¿sí? Que no soy digno de desatarle ni la correa de sus sandales. O sea, es sin importancia él. Dice, yo no tengo importancia, el importante es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y que en este caso pues sabemos que era su primo. Bien, entonces aquí nos menciona que se sube a la barca y empieza ahí a predicar, empieza ahí desde ahí a ayudar a la gente. Nos dice aquí que pues curaba a muchos y que pues simple y llanamente al tocarlo. No sé si se acuerdan que una cita bíblica nos menciona que una mujer le toca el manto a nuestro Señor Jesucristo cuando va caminando y mucha gente estaba al lado de él, lo estaban apretujando y es curada de un sangrado que tenía desde hace 12 años y había gastado toda su fortuna en pues en supuestos médicos, ¿no? Que en aquel entonces pues se dedicaban a ver la forma de curar a las personas y no había sido curada. En el momento que tocó el manto de nuestro Señor Jesucristo quedó curada y Jesucristo menciona, ¿no? En aquel entonces dice que de dónde quién lo ha tocado, ¿no? Pero no decía quién lo había tocado de una forma normal, ¿sí? Corporalmente, sino quién lo había tocado de una manera espiritual, porque esta mujer tenía fe en que nuestro Señor Jesucristo la iba a curar, y es curada, ¿no? Y se cura. Bueno, pues en este caso, pues por eso nuestro Señor Jesucristo, sí, les da esa indicación a los apóstoles, a los discípulos, y para poder ayudar a la gente. Y aquí nos menciona que Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se echaban encima para tocarlo. Eso es lo que hacían, ¿no? Con el simple hecho de tocarlo, ya se entiende. De ahí viene mucho la religiosidad de hoy en día que tenemos en la Iglesia Católica, de que mucha gente va ante una imagen hecha por manos humanas, ya sea de cualquier material que ustedes quieran y manden, de yeso, o de madera, o de metal, o de porcelana, o cualquier material, y que es representativo, digamos, de algún santo, o representativo de algún ángel, o representativo de la imagen de nuestra Santísima Madre que desconocemos cómo era físicamente, porque no sabemos cómo era, ¿eh? Desafortunadamente no tenemos fotos ni videos, ¿no? Ni tampoco de nuestro Señor Jesucristo. Y la gente, ¿qué es lo que hace? Eso que hizo esa gente en aquel entonces. Toca la imagen y sienten que al tocarla, pues se van a curar, les va a ir bien, y van a recibir ese milagro al tocar la imagen, ¿no? Tocan la imagen y se santiguan, ¿no? Y bueno, hermanos, desafortunadamente, pues son costumbres, tradiciones, es una religiosidad eso, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que pues el que nos ayuda, el que nos provee de lo necesario es nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Si nosotros le pidiéramos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Espíritu Santo que nos ayude, pues nos ayuda, ¿no? Sí, siempre y cuando lo que le pidamos sea conveniente para nosotros. Ustedes dirán, bueno, si Dios sabe qué es lo conveniente para nosotros, ¿por qué no nos lo brinda desde un inicio y no hay necesidad de uno estárselo pidiendo? Ah, no, sí, porque ya saben que somos muy exigentes, ¿no? Queremos todo, ¿no? Pues no, hermanos, desafortunadamente no tenemos esa pues, cualidad, ¿no? De que el Señor nos dé lo que necesitamos plenamente, porque lo que tenemos que hacer es comunicarnos con Él, hacer oración con Él, estar unidos con Él. Él sabe lo que necesitamos, pero quiere que nosotros lo entendamos y lleguemos a ese punto de hablar con Él y decirle, necesito esto, Señor, que me des fuerza, que me des caridad, que me des humildad, que me des tranquilidad, que me des paciencia, que me des fuerzas para poder ayudar a los demás, porque pues es nuestro trabajo. Acuérdense que venimos a disfrutar la vida, sí, pero venimos también a trabajar de una manera espiritual. Eso es muy importante que lo tengas tú y que no lo olvides, ¿no? Porque eso es parte de nuestra vida. Llevar a cabo la voluntad de nuestro Padre Dios, ayudando al bien a los demás. Siempre va a haber alguien que necesita de nosotros. Acuérdate que la pobreza es relativa, la riqueza es relativa, la salud es relativa y la vida es relativa. Sí, porque hay gente que se muere o se va a morir a temprana edad, otros se morirán en plena edad, sí, madurez, y otros pues llegarán a morir ya cuando son ancianos. Es relativo, ¿no? Sí.
Hay gente que dice a los 40 años ya eres un viejo, pero los viejos de 70 dicen que los de 40 son jóvenes, y los de 80, 90 dicen que los de 70 son jóvenes. Es relativo todo, ¿no? Sí. Bueno, entonces claro que un joven de 15 años a los de 30, 40, 50, 60, 70, 80 o más, los ve ancianos a todos, ¿no? Les digo, la vida es relativa como la riqueza, como la salud. Sí, porque recuerden que tenemos que entender que todos los días nos estamos deteriorando, porque tenemos un cuerpo que el Señor nos dio y que nos dijo, puedes vivir 120 años, que nadie los disfruta, ¿no? Nos vamos antes, sí, porque no sabemos vivir correctamente. Bueno, ojalá y le pidiéramos a Dios vivir 120 años, pero para estar trabajando en una forma espiritual, ¿no? Pero no, le pedimos vivir eternamente o vivir bien muchos años, pero para estar disfrutando las cosas mundanas y terrenales. Y pues no, pues eso. Entonces, cuando nosotros le pidamos a nuestro Señor algo que nos conviene, el Señor nos lo va a otorgar, eso definitivamente, ¿no? Y más aún si es algo que necesitamos para llevar a cabo el trabajo que el Señor nos ha dispuesto a cada uno de nosotros. Y bueno, aquí al final de la lectura dice que, pues, cuando los poseídos por espíritus inmundos, que es lo que les digo que hoy en día casi eso no se ve, ¿sí? Lo veían, se echaban a sus pies y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Yo me pregunto, ¿ustedes creen que era necesario que la gente supiera que era el Hijo de Dios en ese momento? Pues no, no era necesario. Lo que era necesario es que la gente se diera cuenta que nuestro Padre Dios es el Todopoderoso. Nuestro Señor Jesucristo no venía a recibir honores, no venía a que lo adoraran, sino venía a trabajar, que era ayudar al prójimo. Ese es el ejemplo que les dio a sus discípulos, a la iglesia que somos nosotros. Les vino a enseñar el cumplimiento de la palabra de Dios que no se había cumplido miles de años antes de que llegara Él, desde pues la época de Noé, desde la época de Abraham, desde la época de Moisés, no lo cumplían. Entonces viene a indicarles, a enseñarles, a explicarles qué es lo que tienen que hacer. Pero no venía nuestro Señor Jesucristo a hacerse famoso. Entonces, y mucho menos a que la gente dijera, es el Hijo de Dios, qué barbaridad. No, pues entonces es el Mesías, ya se cumplieron las escrituras, los que sabían de las escrituras, que se menciona que iban a ser nuestro Señor Jesucristo, que iba a llegar el Mesías, el Hijo de Dios, que bueno, los fariseos y los escribas y muchos otros, pues sabían de esto, pero no lo reconocieron, no lo aceptaron, ¿sí? Al contrario, y trataron de que esto no existiera, de que eso se olvidara y querían extinguirlo y acabar con él. Y bueno, pues por eso es que nuestro Señor Jesucristo les dice, ¿verdad?, que les prohíbe que lo manifestaran. Ese es el motivo por el cual, ¿sí?, nuestro Señor Jesucristo no quería que se supiera. Bueno, esta lectura nos está proporcionando principalmente de que todas partes del mundo, todas partes de aquel entonces, ¿sí?, vienen a conocer para amar y servir a Dios. Eso es importante. Y lo otro es que nuestro Señor Jesucristo, sí, ayuda a la gente. Si conocieras la doctrina de Cristo, te ayudaría mucho en tu vida diaria cotidiana, a vivir una manera sencilla, porque no venimos a ser multimillonarios de una manera mundana y corporal, ¿eh? Desafortunadamente, pues todos o muchos caemos en eso, ¿no? Queremos tener más y más de una manera corporal y mundana. Y desafortunadamente hay gente que pues se muere joven y está siendo muy efectivo en ganar mucho dinero y tener muchas propiedades y ser muy próspero en las cosas mundanas, y se muere y ya lo disfruta, ¿sí? Por eso el Señor nos dice muy claramente, vive el día como si fuera el último de tus días. No te preocupes por el mañana, ya el mañana tendrá sus propios problemas, y no te acuerdes del pasado, porque si no, entonces no sirves para cambiar, para arrepentirte, para reconciliarte. ¿Sí? Vive la vida como si fuese hoy el último día. Bueno, espero que esto se los haya explicado de una manera genérica, pero pues es importante también que ustedes se den cuenta de este significado que tiene este pasaje bíblico, que está muy pequeño, pero bueno, nos está mencionando puntos importantes. Que Dios te bendiga.